Buenos días. ¿Qué quieres ser cuando sea grande? La respuesta a esta pregunta normalmente viene acompañada por una profesión, con un poquito más de ambición, y es un sueño. Obviamente, dependiendo de las dimensiones de tus sueños y de lo extraordinario que estos sean, va a ser más o menos fácil alcanzarlos. ¿Cómo haces vos entonces para hacer lo que querés ser cuando sea grande? O más bien, ¿cómo te construís en la persona que querés ser cuando sea grande? Dependiendo de dónde vos vivís, va a ser más o menos difícil atreverse a soñar. En países como el nuestro, por ejemplo, es más difícil soñar con ser constructor de plantas nucleares a que si estuvieras en un país desarrollado. A mí me pasó, por ejemplo, que se me ocurrió la brillantísima idea de soñar con dedicarme al cine y la televisión. Para muchos a mi alrededor, esto mientras era chiquita, pues era bonito, era un sueño infantil, era una ilusión, pero no era algo serio o algo real. La verdad es que yo jamás entendí por qué yo no me podía dedicar al cine y la televisión, y simplemente me atreví a soñar. Saber por qué querés ser lo que querés ser cuando sea grande es fundamental. ¿Vos querés ser ingeniero para construir carreteras o para inventar juguetes? ¿Qué es lo que te apasiona de tu sueño? Cuando yo estaba pequeña, me encantaban los picapiedras y los miraba todas las tardes, pero hay un montón de cosas que a mí me parecían extrañas. Por ejemplo, ¿por qué eran tan anaranjados? ¿Y por qué tenían una línea alrededor de sus cuerpos? Y yo me buscaba las líneas y yo no era igual, pues. ¿Y dónde quedaba esa ciudad? ¿Y cómo hacían para que los dinosaurios no se salieran y llegaran a atacarnos a San Pedro? Y yo no entendía y seguía sin entender, y le pregunté a mis hermanos. Y mis hermanos me dijeron que la verdad que mis amigos de todas las tardes, los picapiedras, no existían. Y alguien se los había inventado, ellos eran solo dibujos. Yo obviamente no les creí. Pero meses después llegué al lugar más feliz del mundo, a Disney World. Y ahí en una exposición vi cómo hacían los dibujos animados. Y entender que cualquier cosa que la mente de un ser humano era capaz de imaginar y de crear, podía ser plasmado en una película o en el televisor, a mí me cambió la vida. Y en ese momento me enamoré de las historias en el cine y la televisión. ¿Qué haces vos entonces cuando decís, bueno, yo tengo este sueño, ¿y qué voy a hacer? Pues bueno, lo primero que tenés que hacer es decidirte a tomar ese sueño. Y cuando vamos creciendo, la respuesta a qué querés ser cuando sea grande se va adaptando a lo que vos querés, a lo que tus papás quieren y a lo que vos has escuchado de la sociedad decirte que está bien ser cuando sea grande. A mí me tocó en toda la escuela escuchar de muchas personas lo ridícula y soñadora que era por querer dedicarme al cine y la televisión. Y lo escuché sobre todo de mis profesores, que en vez de estimular la mente de una estudiante ambiciosa, proyectaban a mí sus frustraciones profesionales. Pero igual yo seguía sin entender por qué yo no lo podía hacer y seguí terca con mi sueño. ¿Qué haces vos después de que te decidís entonces a que vas a hacer tu sueño? Pues bueno, vas a empezar un camino. Y ese camino nunca va a ser igual. Porque vas a tener que esforzarte, vas a tener que perder, vas a tener que ganar, vas a tener que luchar. Y sobre todo, vas a tener que acostumbrarte a la inestabilidad y al constante cuestionamiento de si serás capaz. Serás capaz de entrar a la universidad, vas a ser capaz de comprar la casa de tus sueños, vas a ser capaz de ser un buen padre, vas a ser capaz de llegar a ser un ingeniero que inventa juguetes. Y lo más difícil de eso va a ser defender tu sueño y defender tu derecho de convertirte en la persona que vos querés ser. Y te va a tocar defenderlo, incluso cuando vos te lo estás cuestionando, y te lo vas a cuestionar, y te lo vas a cuestionar
seguramente, y dependiendo de qué tan seguros sean ustedes o no, casi todos los días, y lo vas a tener que defender. Para empezar esta construcción, vos tenés que saber en qué terreno vas a construir, qué sos y qué no sos, en qué sos bueno y en qué sos malo, qué cosas vos haces de manera fácil y qué cosas se te son muy difíciles, en qué sos excelente, en qué sos muy mediocre y en qué simplemente vos sos lo peor. Tener la seguridad que lo que hoy sos no te condena, ni te garantiza que eso vas a hacer cuando seas grande. No estás condenado a ser un mediocre para siempre en lo que hoy sos mediocre. Tampoco tenés una garantía absoluta de que en lo que hoy sos excelente vas a seguir siendo excelente si vos no te esforzás por ello. Y entonces vas a tener que buscar las herramientas y bosquejar el camino, encontrar a tus aliados e identificar a tus enemigos. Sobre todo, si tu peor enemigo sos vos y ciertas características en vos que te van a frenar de esa construcción que querés ser de vos mismo. Si estás decidido a hacerlo y ya dijiste, bueno, aquí me toca defender, pues bueno, ahora te toca empezar ese camino. Y en ese camino obviamente vas a ir descubriendo diferentes cosas, cosas que se van dando por toda la vida, cosas que vienen con muchísima dificultad, pero cosas que sin vos saber te van a ir construyendo en esa persona que vos querés ser. Cuando yo salí del colegio, esa etapa tan bonita de ansias, de que wow, ya voy a ser libre, ya no me voy a tener que levantar a las 5 de la mañana, y yo voy a poder escoger mis clases y mis amigos, y ahora todo el mundo estaba a mis pies. Para mí esa etapa fue muy difícil. Mi familia pasaba por una crisis económica que hizo que absolutamente todos nuestros planes cambiaran. Y yo no pude inmediatamente empezar a hacer lo que durante años había soñado hacer. Por diferentes razones, a mí me llevó 5 diferentes carreras, 4 universidades diferentes y 3 países, por fin llegar a donde yo quería llegar. Y llegar el primer día de clases en la carrera que yo desde pequeña había dicho que quería estudiar. Después de pasar todo eso, antes de eso tuve que trabajar como 1 año y medio de gratis en la primera serie de televisión de Honduras. Pero todos esos esfuerzos valieron la pena. Y lo supe cuando yo llegué a mi universidad y en el pasillo central hay un escaparate lleno de cámaras de cine. Y yo sabía que era el mundo donde yo siempre había pertenecido, pero también era un mundo nuevo, pero yo tenía que luchar para pertenecer en ese mundo nuevo. Y hubieron muchos desafíos personales que obviamente tienen que ver con esa edad de que uno no es adolescente ni joven, pero está uno seguro de que es adulto, y no es así. Y también desafíos que tuvieron que ver con lo académico. Yo estaba en un país nuevo, con una cultura nueva, hablaban español, pero la verdad yo no les entendía ni la mitad de lo que me decían, o por lo menos los primeros meses me costó entenderlo. Obviamente eso trajo muchísimos otros conflictos más, pero yo siempre tuve algo bien claro, y era qué quería hacer cuando fuera grande. Y tener el norte siempre enfrente de mí fue mi garantía de estar en el camino que yo tenía que estar. A veces me equivoqué, claro, como todos nos equivocamos, a veces tomé malas decisiones, a veces tomé buenas decisiones, a veces me equivocaba, que había tomado buenas y eran malas, y a veces eran malas y eran buenas, pero el norte siempre estaba ahí. Y esa pasión que yo sentía siempre me indicó a dónde ir. ¿Qué pasa cuando vos te graduás, cuando terminas la universidad, cuando compraste la casa, cuando nació tu primer hijo, te graduaste de ingeniero, pero estás inventando juguetes? ¿Qué haces ahí? Y ahí te vas dando cuenta que ser lo que vos querés ser cuando seas grande es un trabajo en construcción. Cuando yo regresé, empecé a trabajar en un lugar nuevo, un lugar donde mis compañeros, la mayoría eran hombres, y yo llegué a un puesto de cierto mando, y eso no me hizo muy bienvenida,
Obviamente mi inocencia, mi ingenuidad me pusieron en situaciones que yo realmente no podía manejar. Y yo podía saber mucho, cosas que había aprendido en la universidad, cosas que había leído en los libros, cosas que me habían enseñado mis profesores y pequeñas experiencias antes. Pero la realidad es que yo era una joven adulta y esa era mi primera experiencia en el mundo real. Lo que a lo largo hizo que yo tenía el puesto que yo quería, pero yo no era la productora que yo quería ser. Someterme a esas circunstancias y a ese ambiente me hizo convertirme en una mediocre. Y todos los días yo era más mediocre y más mediocre y más mediocre. Y quedarme ahí me hacía todavía más mediocre. Y tuve que salir, y tuve que comprarme tiempo, y preguntarme, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo yo ahora que construir en mí para llegar a ser lo que quiero ser cuando sea grande? ¿Qué cosas yo tengo que reconstruir? Y también, ¿qué cosas en mí misma yo tengo que destruir para acercarme a ser lo que quiero ser cuando sea grande? Luego pasás y empezás a aprender y como todas las cosas vas y paso a paso, porque cierto es que el camino se hace andando. Y te vas dando cuenta que en realidad ya saliste de la universidad y empezaste a tener el trabajo, pero te falta muchísimo y tenés que continuar con esa construcción de vos mismo. Y a veces eso te va a llevar a luchar contra vos o contra cosas que vos querés, estás en contra o querés. También a veces te va a llevar a darte cuenta que vos tenés habilidades y capacidades que no pensaste, que porque es que sacabas malas notas en la escuela, vos estabas condenado a nunca ser bueno con los números o a nunca ser bueno en otras cosas. Y la verdad es que no es así. Vos vas en ese camino, como te tocan muchas batallas y esas batallas son todos los días, te toca hacer una lucha por acá y una lucha por allá y vas a tener que sacar tus herramientas que tenés naturalmente en vos. Y si no las tenés, buscarlas, que las vas a encontrar. Yo empecé mi empresa hace poco tiempo y ha sido un grandioso tiempo, pero un tiempo que sobre todo me ha enseñado eso, me ha enseñado a que la construcción de uno mismo es lenta y no sucede cuando terminas la universidad, no sucede en tu primer trabajo, ni en tu segundo, ni cuando pones tu primera empresa, o la segunda o la tercera. Ese es un trabajo que es día a día, mes a mes, año a año. Es como ser padre. Vos no nace tu hijo y sos el mejor padre el primer día. Te toca aprender en el camino cómo ser un buen padre. Igualito es convertirte en esa persona que vos querés ser y que has anhelado ser. A mí en todo este trayecto, en que me he esforzado, en que he perdido, en que he tenido desaciertos y he tenido éxitos, regresar siempre a la pasión que yo sentía, al hecho de inspirarme de la capacidad del ser humano de poder contar historias en el cine y televisión, siempre me mantuvo ahí. Y esas cosas me hicieron salir adelante en mi empresa. Esa pasión, aun cuando me equivoqué, esa pasión me levantaba. Y obviamente, como todo esfuerzo, va dando frutos. A mí me falta muchísimo para llegar hasta donde yo quiero llegar, y muchísimo tiempo. Y dentro de este sueño que vivo todos los días, me falta muchísimo más que alcanzar, porque tengo mucho, y espero muchísimo de la vida, y espero muchísimo más de mí. Pero la vida te va dando recompensas cuando vas pasando ese camino. Hace pocos meses tuve el privilegio de estar en un teatro, esperando la proyección del tráiler de un documental en el que estoy trabajando. Y estaba ahí sentada, mi estómago hecho un nudo, y estaba ansiosa, y mis manos sudaban, y el celular se me había quedado sin batería, y cómo te distraes en cosas banales, pues si no tenés el celular ahí para leer tu idea, pues ¿cómo hacer? Y nada, aguantarte la ansiedad, y estar ahí, de repente aparece la primera imagen. Y a mí, ahí en ese momento, se me salió el alma, porque en ese instante me di cuenta
que no importaba cuántas veces yo me había equivocado, en un teatro, en Hollywood, a esa niña ilusa, ridícula, soñadora, se le cumplió el sueño de ser lo que quería ser cuando fuera grande. Muchas gracias.